La predicación que comparto con ustedes hoy la he titulado Firmes y Adelante. Podríamos decir también firmes y adelante es la orden del Señor. Cuando colocaba el título del mensaje, recordaba parte de la estrofa del maravilloso himno que escribió el doctor Martín Lutero hace casi 500 años. Castillo fuerte nuestro Dios. Y parte de la estrofa también decía firmes y adelante. Cuando él lo escribe, está viviendo una persecución de muerte para él. Está refugiado en un castillo, se ha dejado crecer la barba, su apariencia es diferente, porque la orden ha sido dada que al verlo tenían que matarlo. Está sufriendo muchas enfermedades, está sufriendo soledad, está peleando la buena batalla porque está traduciendo el Nuevo Testamento del griego al idioma alemán. Y al alemán no fino, alto, sino al idioma del pueblo también. Era una batalla tremenda que estaba luchando, espiritualmente hablando, físicamente hablando, emocionalmente hablando, y una realidad de peligro de muerte. Ahí escribe el himno Castillo Fuerte, y ahí dice firmes y adelante. Pero la instrucción de estar firmes es eminentemente bíblica. Yo me sorprendí gratamente al ver que en el Nuevo Testamento aparecen muchas veces frases, versículos que contienen esta palabra firmes. Y me sorprendí gratamente también al estudiar que la palabra que ha sido traducido firmes al español en nuestras Biblias, en griego existen por lo menos 7 palabras que se traducen firmes. Entre verbos, adjetivos, son 7 palabras. Así que vamos a ver en primer lugar, ese es el punto número 1 del mensaje, del bosquejo, de la predicación, la definición bíblica de firmes con estas 7 palabras. Si a alguien le interesa, pues saque su lápiz o su lapicero para escribir o anotar. No es necesario aprendérselas de memoria, pero es importante ver, porque vamos a entender todo lo que significa cuando el Señor nos da la instrucción en la Biblia de estar firmes. Es algo muy, pero muy significativo. La primera palabra griega es la palabra vevaios. Miremosla ahí, por favor. Y significa, aquí, firmes, significa ser constante en lo que estamos haciendo. Estar seguros en lo que estamos emprendiendo. Ser permanentes en los asuntos de Dios. El estar constante, el estar seguro y ser permanente está relacionado con el Evangelio, con la fe, con el testimonio, con la predicación, con el avance, con el desarrollo espiritual. Entonces, donde aparece la palabra vevaios, significa firmes, es decir, yo estoy constante en la obra del Señor, constante en el Evangelio, constante en la fe, estoy seguro en lo que estoy haciendo. La segunda palabra griega es edraios. Edraios. Aquí la palabra edraios, que se traduce como firme en otros pasajes, significa estar fijo, de tal manera que no nos mueve nada, absolutamente nada, en nuestra posición espiritual. Nada nos mueve ahí. Estamos fijos espiritualmente, estamos fijos moralmente, estamos fijos en lo que el Señor nos ha llamado. La tercera palabra es la palabra estereos. Y la palabra estereos, que se traduce por firme en otros versículos, significa
tener un sólido fundamento, es decir, cimientos profundos y fuertes espiritualmente hablando. Ser consistente donde estamos parados, ser no movedizos, sino que estamos con un profundo cimiento muy sólido. La palabra número 4, traducida por firmes, es la palabra histemi, que significa estar de pie, pero bien erguido, bien fijo, en una posición estable, en una posición también de avance. Es decir, listo, estoy firme, estoy de pie, dispuesto a avanzar y a caminar en lo que el Señor me ha mandado, en mi vida espiritual, en el reino de Dios, en el Evangelio. La palabra número 5 es la palabra estereoma. En algún otro versículo, ya lo vamos a ver, aparece la palabra estereoma, traducida por firmes. Y ahí significa ser como una fortaleza, como un castillo construido de roca, de piedra. También se tiene la imagen, cuando se usa esta palabra, de ser una muralla alta, altísima, muy gruesa, muy ancha y muy profunda. Las ciudades que eran protegidas realmente eran las que tenían murallas muy fuertes, que eran impenetrables por los enemigos, por los ejércitos. Y aunque luchaban y usaban cualquier tipo de armas, la muralla estaba tan bien construida que no podían derribarla. Entonces, cuando en algún pasaje de la Escritura aparece la palabra estereoma, es decir, estar firme significa estar firmes como una muralla alta, gruesa y bien cimentada, es decir, impenetrable. La palabra número 6, que se traduce como firmes en algún pasaje del Nuevo Testamento, es la palabra esterigmos, que quiere decir estar bien apoyado. En otras palabras, bien establecido, bien sostenido. Cuando estamos bien tomados, apoyados sobre algo firme, no nos caemos, nos empujan y no nos venimos abajo. Eso significa estar firmes también. Y la palabra número 7, la palabra griega stiko, significa, se traduce como firmes y significa aquí firme, mantener una posición inamovible, que no se retrocede. Está uno anclado, está derecho y está sometido a la autoridad de voz de mando de un superior. Y en este caso estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. La palabra firmes, con 7 palabras en el griego, traducidas como las hemos explicado, los biblistas respetados nos enseñan que tiene una connotación de tipo militar en lo secular, pero en lo espiritual debemos de entender también esa disciplina, esa decisión, esa valentía, esa entrega, ese poder para estar listos escuchando las órdenes del Señor para avanzar y pelear las batallas de la vida. Así como Martín Lutero escribe este himno Castillo Fuerte, y una de sus estrofas dice firmes y adelante, lo escribe en medio de batallas. Nosotros por experiencia, ustedes y yo, mi querido hermano y hermana, por experiencia sabemos que en la vida espiritual tenemos muchas batallas, ¿sí o no? Somos experimentados. ¿Cuántos de ustedes son experimentados? Todos tenemos pruebas, todos tenemos pruebas. Entonces, pero la instrucción que el Señor Jesucristo nos está dando en su palabra es firmes y adelante, firmes y avancen, no se detengan, aunque estén siendo sometidos a grandes pruebas, con grandes dificultades y con grandes problemas. En el primer versículo que nos da la instrucción el Señor a través de su siervo Pablo, donde nos dice que estemos firmes, es en Filipenses 4:1, y ahí es el primer subpunto del punto 2 del mensaje.
estamos llamados a estar firmes y avanzar, no a retroceder. Como Pablo dice, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que avanzamos para salvación. No retrocedemos para perdición. Habían dos grupos, los que retrocedían para perdición y los que avanzaban para salvación. Entonces, nosotros estamos llamados a estar firmes y avanzar y a no retroceder. Entonces, en Filipenses 4:1 la instrucción es firmes en el Señor. Leamos el texto. Dios habla hoy, dice así: por esto, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio. ¿Por qué? Porque Él los evangelizó, el Señor los convirtió, Él los discipuló, entonces eran su premio, su corona. La instrucción: sigan así, firmes en el Señor. Aquí la palabra firmes es stico, es decir, no vayan a retroceder ni un centímetro. No se vayan a mover de la fe en Jesucristo. No se vayan a mover de la doctrina. No se vayan a mover de la enseñanza. No se vayan a mover de la disciplina del Evangelio, de la consagración, de la santidad. No vayan a retroceder. Firmes en el Señor. Es decir, ustedes tienen que tener la mirada puesta en su Señor. Ustedes en Él, a Él deben estar asidos, agarrados. Ustedes deben tener puestos sus ojos en el autor y consumador de la fe. Ustedes deben de seguir las huellas de su Señor Jesucristo. Si ustedes lo imitan a Él y ponen la mirada en Él, ustedes estarán firmes. Es decir, inamovibles, anclados, sometidos a la autoridad divina. Pongan la mirada en Él, mantengan su posición, constantes, fijos, dispuestos a resistir las tentaciones, las seducciones, la debilidad, incluso en la batalla que están llevando a cabo en el Evangelio. Así como Pablo dice en unas ocasiones que el Evangelio es una carrera, el Evangelio es como una lucha también, nos dice que el Evangelio, la vida del Evangelio es como una batalla. Por eso Pablo al final de su vida, lo hemos dicho muchas veces, él dice, he peleado la buena batalla. Es decir, él estuvo firme peleando la buena batalla, pero lo hizo tomado del Señor, lo hizo aferrándose a Él, firmes en el Señor. Segunda instrucción donde se nos dice que estemos firmes, y es firmes en la fe. 1 Corintios 16:13. Ahí dice, manténganse atentos y firmes en la fe. Sean fuertes y valientes. O sea, la segunda instrucción es firmes en la fe. La primera es firmes en el Señor. La segunda es firmes en la fe. Mis queridos hermanos, uno de los biblistas más respetados dice, esta instrucción de este pasaje de 1 Corintios 16:13 se puede entender perfectamente como una instrucción militar, pero en el sentido espiritual. Es como si se le dijera al soldado, al cristiano que es soldado del ejército del Señor, ¿verdad? Se le dijera así, y lo copié literalmente y se los voy a leer. Cristianos, como centinelas estén siempre alertas. Cuando los ataque el enemigo, manténganse firmes, mantengan su posición, no retrocedan ni un centímetro. Cuando comience la batalla, pórtense como hombres, como héroes, como soldados bien entrenados, peleen sin temor por vuestro Rey. ¿Quién es nuestro Rey? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a esta instrucción de estar firmes en la fe, se suma otra instrucción muy importante que va de la mano. Firmes en la doctrina que han creído. Tercera instrucción. Segunda de Tesalonicenses 2:15, dice así. Así que hermanos, estén
firmes, o estad, ¿verdad? Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En otras palabras, mantengan su posición en lo que han creído. No se dejen mover por viento de doctrina, porque ustedes deben estar cimentados profundamente y de manera sólida. Ustedes ahí tienen que estar bien de pie, erguidos, avanzando, no dejándose mover por ningún viento de doctrina. Firmes en la doctrina que han creído. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas siempre van a abundar. Los falsos maestros siempre van a abundar. Y por eso Pablo y también Santiago y Pedro hablan algo de mantenerse en la fe recibida, en la doctrina enseñada. Pablo dice una y otra vez, ustedes retengan lo que yo les he enseñado, lo que yo mismo recibí, les he transmitido, sean fieles, crean en el evangelio que les he predicado. Es más, les dice, tengan cuidado, porque si viene a predicarles otro evangelio, otro personaje viene a predicarles otro evangelio, no lo reciban. Si vienen a predicarle de otro espíritu, no lo reciban. Manténganse firmes, no se muevan de allí y retengan el tesoro de la doctrina. Pablo lo menciona en varias de sus cartas, pero hay dos de sus cartas donde el tema central es guardar la sana doctrina, predicar la sana doctrina, persistir en la sana doctrina, dando ejemplo. Y es primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Usted ahí va a encontrar que la frase, digamos, importante y central en todos los capítulos es las sanas palabras de la doctrina que hemos recibido. La sana doctrina. Predica la palabra de Dios. Desecha las fábulas judaicas, las fábulas y los cuentos de viejas. Desecha todo lo que no sea la doctrina que yo te he enseñado. Si persistes en ella, te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Por eso la instrucción número 3 es firmes en la doctrina. Es tan importante, mi querido hermano, la doctrina que usted ha recibido tiene que ser probada y demostrada en la palabra de Dios. Aquí en la carta de Judas, en el versículo 3, Judas les dice a los hermanos, yo les suplico que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Solo una vez fue dada la fe. Solo una vez fue dada la revelación escrita y aquí está completa. Esta es la doctrina que debemos de retener y creer. Debemos de mantener el principio que Martín Lutero dijo hace 500 años. Cuando estaba ante un concilio, cuando estaba ante reyes, ante religiosos, ante papas, ante enemigos de creencias teológicas diferentes, y le habían obligado a retractarse de lo que él había enseñado. Y él dijo estas palabras cuando lo obligaron: retracta, ¿se retracta o no se retracta? Y le dice, denme un tiempo. Y al día siguiente se vuelve a presentar. Y la única pregunta que quieren que le responda sus enemigos, le dice, ¿se va a retractar de lo que ha escrito, de lo que ha predicado? Y dice, bueno, ustedes me piden que les dé una respuesta. Ustedes me piden que me defina si me retracto o no, me retracto. Y él dice, a menos que me demuestren con la Biblia que yo estoy equivocado, entonces me retractaré. En otras palabras, si no me prueban con la Escritura que estoy equivocado, no debo, no puedo y no quiero retractarme. Así sea, Dios me ayude. Así dijo Martín Lutero. Mi querido hermano, es tan importante retener la doctrina
de la palabra, porque la doctrina nos da paz, nos da seguridad, nos va llevando por el camino correcto. También la otra instrucción de estar firmes, la número 4, es estar firmes ante las amenazas del diablo. Primera de Pedro 5, 8, 9. En la NBI dice así: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Aquí la palabra es estéreos. En la anterior era la palabra stico, las palabras que expliqué al principio. Entonces, en otras palabras está diciendo Pedro: resistan como murallas que tienen un profundo cimiento, en la que se van a estrellar y van a rebotar todas las tentaciones del diablo, todas las acechanzas del enemigo, todos los ataques del enemigo. Resístanlo como esa muralla de la fe, permanezcan firmes y además anímense, porque todos sus hermanos en el mundo entero están padeciendo también los ataques de Satanás. Ahora, el apóstol Pedro sin duda tenía en mente, por eso es que alerta también a que estén firmes, cuando él no pudo orar ni siquiera una hora. No pudo estar alerta porque no era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, no estaba firme, estaba débil en la fe. También se acuerda cuando él niega a Jesucristo, el Hijo de Dios lo niega 3 veces, 3 veces lo niega. También él se acuerda cuando Jesús le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas, yo he rogado por tu fe. Así que él lo tiene muy claro. Mis queridos hermanos, el diablo es malo. El diablo acusa, engaña, miente, estorba. El diablo, como león rugiente, anda viendo a quién devorar, a quién engañar, a quién confundir, a quién desorientar, a quién hacerle daño. El diablo es terrible. Y por eso es que debemos de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar firmes en la fe. Tenemos que estar creyendo lo que la palabra de Dios dice. En otro texto dice: sométanse a Dios y resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Así que nosotros vamos a estar firmes ante las amenazas del diablo. No vamos a retroceder, no vamos a huir en retirada, sino que vamos a estar de pie. Eso es estar firmes también, ¿verdad? Según las palabras griegas. Vamos a ir hacia adelante, sometidos a Dios, pero resistiendo al diablo. Y el diablo se va a ir. Vamos a ver la victoria. Satanás está bajo la planta de nuestros pies. La instrucción número 5 de estar firmes está en Efesios 6:11 y 6:13. Firmes contra las potestades espirituales malignas. Veamos el versículo 11 primero. Aquí la palabra firmes es la palabra histemi. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, histemi, contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, ¿qué dice? Estar firmes, firmes. Aquí la palabra es histemi. Entonces, aquí quiere decir, a pesar de que el día malo llegue por medio de Satanás, con el permiso de Dios, y cuando venga la prueba y cuando venga la dificultad, de manera repentina, el día malo se acerque, porque hay una gran prueba de salud, una gran prueba económica, una gran prueba de familia, una gran prueba de matrimonio, una gran prueba con los hijos, algo terrible. Cuando venga esa realidad, ustedes van a estar firmes si resisten al diablo, si ustedes permanecen de pie.
En otras palabras, después de que haya pasado la prueba, después de que el Señor haya permitido incluso un ataque de Satanás contra su vida y la mía, nosotros no vamos a quedar tirados, postrados, derrotados y vencidos por el diablo, sino dice ese texto que si nosotros nos vestimos de la armadura de Dios, entonces va a pasar la gran prueba y el gran ataque y vamos a estar de pie todavía. Vamos a estar en victoria todavía. Satanás no va a lograr botarnos ni derribarnos porque estamos de pie por nuestro Señor Jesucristo y porque le estamos resistiendo como buenos soldados de Jesús. Fistemi, estar de pie. Eso sí, con la armadura de Dios. Vamos a recordar brevemente, ahí sí que un resumen. Tenemos que estar ceñidos con el cinturón de la verdad. Es decir, andemos en la verdad, no en la mentira. Tenemos que usar la coraza de justicia, es decir, ser justos y ser íntegros también. Vamos a colocarnos el casco de la seguridad de salvación. No es solo de la salvación, ahí dice el yelmo de la salvación, dice la Reina Valera 60. Pero lo que quiere decir es que estamos protegidos con la salvación que Dios nos ha dado. La salvación que Dios nos ha dado es una salvación eterna, porque nos ha dado vida eterna. Por lo tanto, cuando nos ponemos el casco de la salvación que hemos recibido en Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, hemos sido engendrados del Espíritu por Dios, somos constituidos como hijos y coherederos y herederos de Dios, con una vida eterna y una salvación eterna. Cuando tenemos clara esa verdad de que la salvación que el Señor nos ha entregado es una salvación eterna y no se pierde, estamos resistiendo a Satanás. Porque Satanás puede fácilmente confundir y debilitar a un creyente haciéndole creer que ya no es salvo, que perdió su salvación, que ahora está endemoniado, que ahora ya no es hijo de Dios, que por haber cometido un error, una falta, ahora ya perdió la salvación. No, y el diablo los confunde. Cuando nacemos de nuevo y somos hijos de Dios para siempre. Cuando uno es padre de un hijo terrenalmente hablando, es padre toda la vida. Aunque el hijo a veces se porte mal y tendrá que ser disciplinado, sigue siendo el hijo. Cuanto más en lo espiritual, cuando Él nos engendró y nos hizo hijos de Dios y nos adoptó como hijos y somos verdaderamente hijos de Dios, lo somos para siempre. Entonces, pongámonos el yelmo de la salvación. Pero también las sandalias del Evangelio. ¿Qué quiere decir que colocarse esa parte de la armadura? Significa el testificar, el hablar, el caminar, anunciando, testificando el Evangelio de la salvación. También debemos de tener la armadura del escudo de la fe, para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los ataques de Satanás comienzan con pensamientos horribles y con pensamientos de tentación, con pensamientos de desánimo, de tristeza, de ansiedad, de depresión, con pensamientos de maldad, con pensamientos inmundos, con pensamientos perversos que a veces lanza y nos quiere acusar, nos quiere decir tantas cosas, pero con el escudo de la fe y estando de pie, estando firmes, vamos a resistir y a vencer los ataques de Satanás. También debemos de usar la palabra de Dios como espada. Esa es la otra parte de la armadura de Dios. Esta es la espada del Espíritu, y es la que usted debe manejar bien también, debe conocerla bien. Hay que confiar en el Señor, hay que orar, pero hay que conocer la Biblia. Cuando usamos bien la palabra de Dios, entonces respondemos con la palabra, y la palabra es poderosa, como vimos en la predicación anterior, que el único libro inspirado por Dios, el único libro que es palabra de Dios, inspirada por Dios, es la Biblia. No existe ningún otro libro que contenga la escritura sagrada, no hay otro libro, por más antiguo que sea, de cualquier religión, de cualquier cultura, de cualquier tribu, de cualquier civilización antigua. La única palabra de Dios es esta. Entonces, esta es la palabra que tiene poder. Por eso cuando Pablo dice en 2 de Timoteo,
3:16, si no recuerdo mal, toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir. Es poderosa la palabra. Tenemos que usarla como parte de la armadura. Pero también dice que otra de las partes de la escritura que debemos ponerla estando de pie, firmes, es toda clase de oración. Orando con toda clase de oración. Esa es parte también de la armadura. A veces no se toma en cuenta o se piensa que no es parte, pero es parte de. Y cuando dice toda clase de oración, la Biblia nos enseña con el ejemplo y con la instrucción de que podemos hacer oraciones con autoridad, una oración de autoridad, una oración de fe, de hablar fe, una oración de intercesión, una oración de súplica, una oración con gemidos indecibles, también puede suceder. Entonces, con toda clase de oración. Si estamos entonces con la armadura del Señor, la armadura de Dios, estamos de pie, entonces podremos resistir y vencer a las potestades espirituales malignas. La instrucción número 6 de estar firmes y seguir adelante, o sea, firmes de adelante, luchando por el Evangelio. Filipenses 1:27 dice así: solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo. Es decir, ustedes dicen que son cristianos, que son evangélicos, compórtense como tal. Si ustedes dicen que han creído en el Evangelio, compórtense como es digno del Evangelio. Para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes. Aquí la palabra firmes es la palabra stico. Stico. Firmes. En un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. En otras palabras, está diciendo, compórtense como ciudadanos de Dios. Manténganse en la posición de hijos de Dios, de creyentes del Evangelio, con un buen testimonio. Permanezcan sometidos a la autoridad divina, Jesucristo. Hagan la voluntad de Él. No se muevan, sean constantes, perseveren, estén fijos, estén anclados ahí, estén inamovibles, luchando por el Evangelio. En otras palabras, no huyan cuando haya persecución a la iglesia. No huyan cuando sean confrontados si son cristianos evangélicos. No retrocedan en su testimonio. Esto era muy importante en el tiempo que lo está diciendo el apóstol Pablo, porque él mismo está padeciendo cárcel y ahí escribe la carta a los filipenses. Entonces, había persecución sobre la iglesia, él estaba preso, otros hermanos estaban padeciendo persecución, otros estaban encarcelados, pero la carta a las iglesias es, bueno, aquí ustedes no van a retroceder, aquí ustedes van a mantener la posición en la que han creído. Son salvos, son hijos de Dios, testifiquen, no se avergüenzan, no huyen, no entren en retirada como un soldado que le ha entrado miedo y que está en retirada. Usted está firme y va para adelante en el nombre de Cristo Jesús. No vamos a retroceder, vamos a combatir por el Evangelio. ¿Sí? Por eso, cuando la iglesia sufría persecución, ahí se determinaba realmente quién era verdaderamente cristiano. ¿Quién seguía identificándose con la causa de Cristo? ¿Quién estaba incluso dispuesto a dar su propia vida y no retractarse? La historia está llena de hombres y mujeres de fe que no retrocedieron ante la persecución, el destierro, la tortura y la muerte misma. Pablo les dice, ahí están, firmes, firmes y adelante. Luchen por el Evangelio. Defiendan el Evangelio, combatan por el Evangelio, por la fe, en el buen sentido, espiritualmente, con testimonio. No negando al Señor Jesucristo ni su palabra. La instrucción número 7 de estar firmes es firmes en la voluntad de Dios. Colosenses 4:12. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes.
Este siervo de Jesús, de Cristo Jesús, está siempre luchando en oración por ustedes. Siguiente. Para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Enseñamos en una predicación qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios son los deseos de Dios, son las instrucciones de Dios, son los mandamientos del Señor, son los anhelos de Él, son los caminos del Señor, no los nuestros. No son nuestros deseos, no son nuestros anhelos, no son nuestras instrucciones, ni son nuestros caminos. Entonces Él les dice, ustedes tienen que permanecer firme en las instrucciones del Evangelio, firme en las instrucciones de Dios, firme en la doctrina que se les ha enseñado, firme en el Evangelio que se les ha dado, en un mismo espíritu, cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos del Señor. Instrucción número 8, de estar firmes. Firmes en la libertad que nos dio Jesucristo, o firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1. En la Reina Valera Contemporánea dice así: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. No regresen a una posición anterior donde eran esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de las cosas mundanas. Ahora el Señor los libertó de todo eso y en esa libertad deben de permanecer sin moverse. Disfruten de la libertad. Ustedes ya no tienen que pecar para sentirse felices. No tienen que andar en los deseos y pasiones de la carne para sentirse felices. Ustedes han sido libres, sin necesidad de las cosas del mundo. Ustedes son felices en Cristo Jesús. Son libres, entonces manténganse en esa libertad. Permanezcan libres. Serían ignorantes o serían obstinados si quieren regresar otra vez a la esclavitud que antes tenían. Sería tonto si un esclavo en lo físico, en la época del Nuevo Testamento, así vivía el Estado. Habían libres y esclavos. Pero sería tonto si un esclavo, habiendo obtenido su libertad, estando ahora en libertad, dijera, a mí me gustaría a ser esclavo otra vez. Y se volvería a ir con su amo a ser esclavo. En lo físico nadie hace eso. Otro ejemplo, alguien que estuvo en la cárcel y salió de la cárcel, no querrá decir quiero de nuevo estar encarcelado. Alguien que salió de las drogas y en Cristo Jesús fue libre, sería tonto querer regresar a ser esclavo de las drogas. Alguien que salió del pecado, del adulterio continuo y ahora ha sido libre, sería tonto, necio, el querer volver a esclavizarse con el pecado. Por eso dice, permanezcan libres. Si Cristo ya los hizo libres, permanezcan ahí libres, gozosos, alabando al Señor, felices. Qué hermoso. Instrucción número 9, de estar firmes y avanzar. Firmes en el servicio de la obra del Señor. 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es decir, ahí está concluyendo el capítulo 15. El capítulo 15 tiene 58 versículos. Y en los 57 versículos anteriores, Pablo ha hablado de la gloriosa resurrección de Cristo, cómo venció la muerte, cómo resucitó con un cuerpo glorificado. Les explica quiénes van a ser resucitados primero, los que han muerto en Cristo. Les explica con qué cuerpo o cómo será el cuerpo resucitado y glorificado. Les ha explicado la maravillosa realidad de la doctrina, de la enseñanza de la resurrección. Claro, están con pruebas y con dificultades, pero les dice, miren, lo que les he enseñado es algo maravilloso. Nadie en Cristo Jesús muere completamente. Si muere el cuerpo físico va a la tierra, el espíritu y el alma, ¿verdad? Va con el Señor, pero aún ese cuerpo será resucitado.
Así que manténganse firmes trabajando en el servicio del Señor. No se cansen, avancen en el servicio, no retrocedan, no se desanimen, permanezcan estables, que sean constantes, sean sólidos en el servicio del Señor, porque un día el Señor va a regresar y los va a recompensar. Va a recompensarlos aquí en la tierra, pero los va a recompensar en el cielo también. Así que manténganse firmes en el Señor, firmes en el servicio de la obra del Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, otra vez, sigan firmes, constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Entonces, si usted es cristiano, usted está al servicio de Cristo. Amén. Como si Cristo, nuestro capitán, nos dijera como buenos soldados del Evangelio: atención, firmes y adelante, sirvan. Él dio el ejemplo, yo ejemplo les he dado. Fueron llamados a servir. Usted y yo fuimos llamados a servir en cualquier área, en los dones y talentos que el Señor nos ha dado, de la forma visible o menos visible, pero sirva y allí manténgase firmes. ¿Por qué? Porque tendrá su recompensa y porque a eso nos llamó el Señor también. Instrucción número 10, final, de estar firmes. Firmes en la gracia que hemos recibido. Romanos 5:2. Ahí la palabra griega es quisteme, las que explicamos al principio. Por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Hay que estar firme en la gracia. Acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando explicamos el anterior de estar firmes en el servicio, la palabra griega allí es edraios, que también la explicamos. Aquí la palabra firmes en la gracia es la palabra quisteme de nuevo. Y la palabra quisteme, decíamos, es estar de pie, erguido en posición estable y de avance. Ahora, ¿por qué debemos estar firmes en la gracia? Pablo, en el capítulo 5, todo el capítulo 5, habla del maravilloso regalo que Dios nos da, que se llama la justificación gratuita al creyente. Nos declara justos de manera gratuita, aunque éramos responsables de nuestros delitos y pecados y estábamos condenados a muerte eterna. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice en el capítulo 3. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, todos los seres humanos fuimos hallados culpables en el juicio de Dios. Fuimos declarados pecadores, transgresores, desobedientes, y la sentencia del juicio fue condenación eterna. Pero en el capítulo 5 dice: a pesar de que ustedes están condenados en sus delitos y pecados, la buena noticia es que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es declarado justo y ya no va a pagar ninguna condenación, porque Cristo ya la pagó en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de su pecado, de su castigo, de su condena. Cristo ya la pagó. Ustedes ahora son justos. Y eso ha acontecido por pura gracia, un regalo inmerecido. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es un don o regalo de vosotros. Esto es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Permanezcan firmes en el regalo que han recibido. No crean que ustedes se los merecían. Eso es ya no estar firmes en la gracia. No crean que ustedes contribuyeron en algo para ganar la salvación. Eso es apartarse y dejar de estar firmes en la gracia del Señor. Lo que soy y lo que tengo
es por la pura gracia de Dios. Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y por gracia he sido salvo. Y si todo lo que he recibido es un regalo, ¿por qué voy a reclamarlo como trabajo, como obra? No, ha sido un regalo. Y por eso mejor me glorío en mis debilidades, mejor me glorío en que era un pecador, era un blasfemo, era un perseguidor de la iglesia, pero por la gracia de Dios, Él me salvó y me llamó para que fuera su siervo, siervo de Jesucristo. Así se presenta Pablo como un esclavo y siervo del Señor. Pero ahí tenemos que mantenernos firmes también en la gracia. Mis queridos hermanos, en la vida espiritual, en la vida del creyente, tenemos siempre batallas, tenemos siempre luchas. ¿Es cierto o no es cierto? La Biblia lo dice y a nosotros nos consta, ¿verdad? ¿A cuánto les consta que hay pruebas en la vida del creyente? Pero vamos a estar firmes y a permanecer firmes. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Porque Cristo es nuestro capitán. Porque Cristo es el que triunfó y Él es el que nos da la instrucción. Firmes en la fe. Firmes en el Señor, ¿verdad? Firmes en la doctrina que han creído. Firmes contra las amenazas del diablo. Firmes contra las potestades espirituales malignas. Firmes luchando contra el evangelio. Firmes haciendo la voluntad de Dios. Firmes en la libertad con que Jesucristo los hizo libres. Firmes en el servicio de la obra del Señor. Firmes en la gracia. Hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia, estaremos firmes por la gracia de Dios. Póngase de pie. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Llamados a estar firmes y adelante. Esa es la orden del Señor, mi querido hermano. Y hoy le damos una respuesta de fe diciéndole, Señor, aquí estamos. Estamos bajo autoridad, bajo la voz de mando tuya, dispuestos a obedecer en humildad, en el poder de tu fuerza y con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Permaneceré firme, porque tu instrucción es firme y adelante. No retrocederé, porque tú estás conmigo. Porque no estoy dentro de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para salvación. ¿Sí? Firmes y adelante. Estaremos como murallas bien establecidas, con fundamentos sólidos, bien apoyados, de pie, constantes, permaneciendo. Gracias, Jesús. Y lo haremos por pura gracia, porque tú vas delante de nosotros. Pero nos disponemos, Señor. Seremos constantes en el servicio tuyo. No abandonaremos. No huiremos, Señor. Seremos constantes en la defensa del Evangelio. Bendito tu nombre. Nada ni nadie nos podrá detener, porque tú estás con tu pueblo. Puedes decirle ahí donde está, Señor, aquí estoy a tu servicio, aquí estoy a tu llamado. Tú me llamas hoy a ser fiel, tú me llamas a estar firmes, y a que avance, lo haré en tu nombre. No seré cobarde porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Avanzaremos en la vida espiritual, avanzaremos en la santificación, avanzaremos en la evangelización, avanzaremos en el crecimiento espiritual, en el testimonio. Aquí estamos, Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor, llénanos del poder de tu Espíritu Santo. Señor, permaneceremos en la doctrina. No nos moverá ningún viento de doctrina, porque aquí tenemos tu palabra. Que podamos ser fieles a tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa
y es útil. Gracias. Mientras usted le agradece un momento más y alaba al Señor, y escuchamos el himno precioso Castigo Fuerte en el teclado, yo hago una invitación a algún hombre, a alguna mujer que esté aquí necesitado de Dios, que reconozca que ha vivido alejado de Dios, que ha vivido en pecado y que no le ha traído nada bueno, que hoy usted se da cuenta que sin Dios todo es derrota, sufrimiento, desengaño, desánimo, amargura. Pero hoy el Señor Jesucristo quiere salvarlo. Él lo ama. Lo que le pide es que se arrepienta de sus pecados, que crea de corazón que Jesús fue levantado de los muertos y que confiese con los labios que Él es el Señor, y entonces será salvo. Si alguien lo va a hacer por primera vez ahí donde está, diga conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he vivido alejado de ti. Hoy aquí estoy necesitado. Aquí está mi vida, sálvame. Entra en mi corazón, perdóname, límpiame. Hazme una nueva persona. Yo hoy confieso con mis labios que tú eres el Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Hoy creo en ti, Jesús, y te recibo como mi Señor, mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.